Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermano José María? Un ¿Cómo abrazo estamos? grande. Un gran abrazo, un gran abrazo. Ahora por Igualmente. fin ya con estas, ya me voy aclarando con estas nuevas tecnologías. Yo intento Bueno, seguirte los pasos. O sea que, que ahora justo entraba y no sabía muy bien a qué botón darle y hasta que me ha salido. Bueno, bueno, pues nada, esperamos si quieres, nada, unos minutitos, ¿no? Un sí, poquito. sí, vamos ya que la gente, los compañeros, amigos y amigas que quieran unirse, que puedan ir entrando con calma. Claro que sí. Espera. Bueno, ahora a última hora estaba mirando porque luego digo, claro, es que a Sergio lo tengo que invitar a poder compartir. Sí, sí. Bueno, pues aquí están entrando. Sí. Te oigo un poco entrecortado, José María. No sé si ¿Sí? ¿Me oyes? los amigos y amigas que están ahora en línea, si pueden verificar un poquito tanto imagen como audio, que quizás, y así Vale. se escucha A ver. bien, la imagen se ve bien. Mm. Vale, a mí se me escucha bien. Vale, perfecto. Se me escucha. Vale. Qué bien, Sí, más o menos dicen que se escucha bien. Yo escucho y veo bien. Ahora os veo bien. maravilloso. Qué bien. Vale, si no tengo unos casquitos aquí con micrófono preparado, por si acaso. Vale, Mm. Sí, nos lo han verificado por todos los lados. Yo tengo por aquí verificación también. Sí, que hay veces que depende cómo están las señales, cómo van las señales, es más fácil o menos fácil, o hay más dificultad. se entrecorta. Mm. ¿Me oyes entrecortado, No, mejor, Sergio? mejor. Ahora, no, quizás ha Ah, sido un momento, pero ahora mucho mejor. vale, Maravilloso. ok. Pues nada, esperamos un minutito más y damos ya Empezamos. comienzo. Muy bien. Con el 5G no pasará. Qué buena esta. Pues, ah, estos cuchillos de doble filo, ¿verdad? Estos cuchillos de doble filo. Sí, sí. Que a veces no nos disgustan tanto y a veces pasan estas cosas. Bueno, nos saludan desde México, desde Lima. Mm. Nos saludan desde muchas partecitas del mundo. Bienvenidos, bienvenidas desde Argentina también nos están saludando. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestro tiempo. Genial. Bueno, Sergio, pues si lo sientes, creo que podemos ir comenzando, ¿verdad? Pues venga, pues adelante, claro que sí. Cuando Bueno, tú desees. genial. Pues nada, os damos desde aquí la más tierna bienvenida, desde esta nueva disposición que nos dejan estos nuevos dispositivos, ¿no? Y, y bueno, estoy aquí con mi gran hermano del alma, Sergio Marina, gran conocedor y experimentador del camino de la conciencia, del camino del saber, del discernimiento pleno, que es muy importante. Creo que tanto su sentir como el mío viaja en ese claro camino, ¿no?
verdaderamente aportar, ¿no? Desde esta charla o las múltiples charlas que podamos llegar a tener en un futuro y más cosas que pueden llegar a venir, ¿no? Que todo sea sobre un discernimiento claro. Dejarnos un poquito de florituras, como decimos él y yo muchas veces, ¿no? Y llegar a un claro entendimiento. Sergio también es un gran exponedor de estos conocimientos. Ha escrito varios libros de muchos sentires, ¿no? Así que es un placer para mí tenerlo aquí como hermano álmico, como compañero de camino. Así que te lo agradezco, Sergio, que nos permitas tenerte en este tiempo aquí para todos nosotros, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre la confianza, esa gran palabra, ¿no? Ese confiar, eso que muchas veces pues ponemos todos en nuestra boca, ¿no? Pero que muchas veces se va, tal y como la pronunciamos, ¿no? Confiar creo que es una palabra muy determinante. Creo que podríamos decir que confiar, ¿verdad, Sergio? Está entre confiar y también la palabra fe, ¿no? Esta palabra tan potente, pero a la vez tan adulterada y tan desvirtuada actualmente, ¿no? Porque la palabra fe, ¿no? Significa una actitud, una perseverancia, una confianza, ¿no? En el camino que llevas y en ti mismo, ¿no? Y lejos de la realidad de que esa palabra simbolice creer algo fuera de ti, creer en algo fuera de ti, es creer algo interno, algo en tu ser, algo que verdaderamente, aunque no ves, es lo realmente importante, ¿no? Así que la palabra confianza, la confianza tiene una conexión, ¿no? Entre esa parte que tú no ves y la parte que ves. Y por supuesto, como iremos comentando en esta charla, tiene que ver también con la confianza en la vida. Justamente el hermano Sergio y yo estuvimos este fin de semana, ¿no? Hablando sobre toda esa parte, ¿no? De la confianza en la vida, esto que es fluir en la vida y que en muchas ocasiones, aunque lo intentamos, existe una dificultad, ¿no? Para confiar. Porque a veces lo que nos trae la vida, si nos gusta, pues es fácil confiar. Pero cuando nos llega lo que no nos gusta, ¿no? Lo que no le gusta a este plano materia, a este plano ego, pues indudablemente ahí se nos complica la historia, ¿no? Y desde luego que bueno, esta charla, este pequeño encuentro va a ser un poco para aclarar, ¿no? En qué se basa la confianza, en qué tenemos la confianza y si además podemos, durante este tiempo, daros ciertas, ¿no? O un cierto acompañamiento en lo que podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Para establecer esa confianza en nosotros, pues mejor que mejor. Bueno, José María, hermano, gracias por tu cariñosa y amable presentación. El placer es mutuo y lo sabes bien, es compartido. Evidentemente ya llevamos muchas batallitas, batallitas álmicas, esas batallas floridas que vienen evidentemente de otras vidas y vida tras vida vamos recordando, ¿verdad? Y en esta encarnación, pues con el propósito de vida que tú y yo tenemos y que evidentemente todo el mundo tiene, pues ahí tratamos de caminar en el sendero de la vida, ¿verdad? Yo creo que hemos elegido, como bien decías, creo que es una temática para mí capital. Lo digo de corazón y de una forma honesta. Creo que es la actitud, es la capacidad interna sublime para estar en conexión, para estar en línea, para estar en referencia y estar alineado con lo que verdaderamente somos de verdad, es decir, con nuestra dimensión álmico-espiritual y, evidentemente, alineado con la vida. Es la llave maestra. Para mí, la confianza en la vida, de la cual le sigue de la mano la aceptación, porque no puede haber aceptación sin confianza, de la misma manera que no puede haber confianza sin aceptación, es decir, van de la mano, es una capacidad o es una actitud interna. Es decir, y creo que lo has expuesto maravillosamente bien, tiene que ver con nuestros rasgos divinos.
Y por tanto, lo que es interesante comprender, y creo que nuestros amigos y amigas que nos están escuchando ahora, y evidentemente los que más adelante podrán compartirlo en diferido, es tener claro que el pequeño yo, ese yo físico, mental y emocional que usa la mente, esa mente parlanchina que en nuestro día a día aparece a través del pensamiento, por naturaleza no confía en la vida. Es decir, la actitud del pequeño yo, de ese ego, es la desconfianza. Eso es claro y es fácil que lo observemos en nuestro día a día. Esto no es teoría, esto no es manual de libro, porque la vida no se puede vivir con un libro, la vida no se puede interpretar desde la mente, la vida se vive y se vive viviendo, tan sencillo como a veces resulta, ¿verdad?, complejo. Pero ese pequeño yo se nutre de la desconfianza. Y eso en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, creo que es muy fácil identificarlo. Es como un pequeño termómetro que cada uno puede ponerse sin ningún tipo de juicio interno, sin ningún tipo, evidentemente, ni de negación ni de sustitución de lo que uno vive, pero sí que está bien ver en qué punto en su desarrollo y en su periplo vital pues nos encontramos cada uno. ¿Y en qué sentido? ¿Y hacia dónde va esa desconfianza? La desconfianza del pequeño yo es muy clara. Vive sujeto al miedo. El miedo nutre la desconfianza. Es decir, el miedo no es que sea ni bueno ni malo, es una emoción densa, evidentemente, tú lo sabes muy bien, pero y sentirla no tiene nada en particular, pero sí que tiene una connotación cuando nos anclamos desde el miedo, es decir, cuando vivimos sujetados y actuamos desde ese miedo permanente. Es decir, que nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras actuaciones están impregnados siempre desde esa emoción. Con lo cual ahí el miedo está presente y la desconfianza es plena. Es decir, tenemos miedo y lo que hacemos es percibir que yo y la vida estamos separados. Fíjate que, y nos gusta a ti y a mí hablar mucho del Maestro, de Cristo Jesús, él habló largo y tendido de la confianza. Creo que ha sido de los seres que más ha puesto encima de la mesa la confianza en la vida, a través de esa malinterpretada fe, ¿verdad? De hecho, esa fe traducida al griego es pisteo, que tiene que ver con una confianza, con un compromiso, con una diligencia, tiene que ver con una serie de actitudes. Pero bueno, es verdad que la confianza de la que se ha malinterpretado está sujeta al dogma, está sujeta a la creencia. Y la confianza no tiene nada que ver, como hemos dicho, con eso. No tiene que ver con rasgos mentales ni emocionales, sino que es algo interno, inherente a nuestra condición álmico-espiritual. Por tanto, es la brújula que abre, la llave que abre la puerta a la vida que yo soy. Pero fíjate que el Maestro Cristo Jesús nos dio la llave a la confianza y nos decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, poniendo encima de la mesa que esa dimensión álmico-espiritual, más allá del nombre y el apellido y la profesión y todas esas cosas que al pequeño yo le encantan, pero sí que es verdad que ahí el Maestro sí que puso claro que yo soy la vida. Es decir, no podemos separarnos de la vida misma. Eso de que yo estoy aquí y la vida está alejada de mí, eso es falso. Eso es una ilusión que se crea el pequeño yo para seguir con sus movimientos y sus tretas de que, en fin, ese me ha hecho no sé qué, la vida me ha puesto un castigo, la vida me ha traído la enfermedad, y siempre hablamos en clave de separación. Es decir, la desconfianza separa y la confianza lo que hace es une. Uno excluye, que es la desconfianza, desconfías de todo, eso se puede ver en nuestro día a día a través de, en fin, cuando llega una experiencia que no nos, entre comillas, no nos gusta, rápidamente le echamos el muerto a ¿quién? La enfermedad, el virus de no sé qué, el tiempo porque hoy llueve y no sé cuántos. Siempre estamos buscando fuera aquello que pasa en nuestras vidas. Por tanto, evidentemente, la desconfianza es plena. Además de eso, el pequeño yo, sumido en la desconfianza absoluta, ¿qué hace? Etiqueta, juzga todas las experiencias. Aquello lo computa como bueno o malo.
Y por tanto se crea división, se crea confrontación y se crea ineludiblemente una valoración y un juicio constante a la vida. No confío en la vida, porque la vida no me trae aquello que yo deseo o que yo necesito. Por tanto, te doy ya la palabra. Tenemos que tomar conciencia que cuando hablamos de confianza plena, confianza en mayúsculas, tenemos que asumir la responsabilidad de la vida. Es decir, la confianza lleva implícito en un sentir verdadero, no de palabrería ni de imaginación, que todo aquello que llega a nuestras vidas, da igual sea lo que sea, es como corresponde. No es ni bueno ni malo, es como corresponde y llega en tiempo y en forma. Y eso es sumamente importante porque cuando nuestro ser reconoce clarísimamente que esa experiencia, por más dolorosa que sea, llega a nuestras vidas, sabe nuestra dimensión interna que ha llegado a nuestras vidas para aprender, para evolucionar y crecer en autoconsciencia. Pero el pequeño yo no lo computa. Fíjate que el pequeño yo ya se pelea, llega a esa enfermedad y lo primero que empieza es a dilucidar, que si no sé cuántos, ya verás tú, y llega al final el miedo a la muerte, evidentemente. Pero ponemos encima de la mesa ya el acto claro de confiar no es un acto mental, es un acto inherente al ser humano, a soltarse, a confiar, a relajarse verdaderamente en que, insisto, lo que llega a nuestras vidas llega porque tiene su sentido profundo. No llega porque pasaba por allí y me ha caído un andamio de no sé qué, no sé, me he torcido el tobillo. Bien, el azar no existe. Decía Einstein, Dios no juega a los dados. Todo está unido, todo está sincronizado y, por tanto, entremos en las causalidades, en esas causalidades y no tanto en esas pequeñas casualidades que le gusta al pequeño yo para etiquetar la vida. La vida no funciona por desconfianza. Para estar en sintonía con la vida, con eso que yo soy, que tú eres y que todo es, nos invita clarísimamente a confiar y a entregarnos a la vida por completo. Grandes, grandes palabras, es así. Mira que me lleva todo lo que me comentas a esa gran conexión, ¿no? A cómo podemos, ¿no? Desvincular toda esta parte, cómo podemos hacer no caer siempre en este pequeño yo, ¿no? Y yo, más allá de grandes textos y grandes palabras, siempre hablo en ese espacio hablo de la identificación del ego. ¿Cómo nos identificamos con el ego? Y yo sé que si vamos a mirar textos antiguos podemos leer muchas cosas, desde el origen sufí, hinduista, budista, maometista, de todos, ¿no? Podemos describir, ¿no? Y también del cristiano, por supuesto, ¿no? De ese gran cristiano antiguo que me gusta decir a mí, ¿no? Pero ¿cómo podemos definir al ego? ¿Cómo podemos definirlo? Pues bueno, podemos definir al ego, y siempre lo digo, con esto que miramos ahora mismo en pantalla, ¿no? Ahora yo me estoy viendo en pantalla, te estoy viendo a ti, Sergio, y existe una capacidad, existe un camino para poder desidentificarnos de esto, ¿no? Porque aquello que no vemos, que son los cuerpos energéticos, aquello que hablamos de espíritu y ese espíritu que necesita un vehículo que es el alma, ¿no? Y ese espíritu y esa alma que necesita un vehículo para vivir esta experiencia que es el cuerpo físico, lo realmente importante, dijéramos, de esto, aunque ya sabemos que la vida tiene muchas pocas cosas importantes, ¿no? Pero la importancia de ese camino, ¿no? Es ese espíritu y esa alma viviendo la experiencia. Esa alma y ese espíritu viviendo la experiencia. ¿Y qué necesitan ese espíritu y esa alma para vivir la experiencia? Pues un cuerpo físico, ¿no? Y aquí está la gran virtud de la vida, en este cuerpo físico que nos presentamos delante, ¿no? Que se presenta aquí. ¿Qué ocurre? Que nos perdemos en esto, nos perdemos precisamente en este cuerpo físico porque es lo primero que vemos y es lo que vemos en todo momento, en lo que vemos en cada instante, en cada segundo, bien frente al espejo, bien cuando estamos cocinando, bien cuando estamos laborando, lo que estemos haciendo en cualquier momento. Entonces es muy difícil desidentificarnos de esto, es muy difícil dejar o llegar a dejar de pensar que somos este cuerpo físico y por lo tanto existe una identificación permanente con este cuerpo. Como que este es
lo único que hemos venido a experimentar, lo único que hemos venido a vivir. Y por eso, ¿no? Cuando nos pasan cosas externas, ¿no? Voy por la calle, me tuerzo un tobillo, tengo un accidente con el coche, se me muere un ser querido, tengo la separación de una pareja, lo vivo con ese impacto emocional tan profundo, ¿no? Porque creo que esto es lo que está viviendo ese proceso. Creo que solo este cuerpo físico es el que está como en esa realidad, ¿no? Cuando lejos de eso, como bien explicaba Sergio, lejos de eso, la experiencia no lo está viviendo este cuerpo físico. El impacto emocional, o el impacto psicoemocional, quizás sí que está en este cuerpo físico, ¿no? Pero realmente la experiencia, la gran experiencia, está precisamente en esos cuerpos energéticos, sobre todo como la mayoría de los autores, ¿no? Cristo, Buda y otros muchos estudiosos, ¿no? Como tú conoces también Gurdjieff o también uno de los grandes que yo hablo mucho también, Edward Bach, ¿no? Hablan siempre del alma, ¿no? Hablan siempre del alma como ese vehículo experiencial, ¿no? Como ese vehículo experiencial que tiene la toma de contacto, ¿no? Con el espíritu, con ese gran spiritus mundi, con ese gran spiritus universal, y luego tiene ese contacto con el cuerpo físico. Entonces el alma que está en medio ahí, ¿no? Entonces tiene esa experiencia a través del cuerpo físico, pero que va a ir a un espíritu. Entonces el alma es aquello que no conseguimos ver, eso que nos cuesta tanto explicar. Yo estoy intentando ahí darle un matiz para que podamos observar, porque cuando yo me pongo a vivir la experiencia desde esa parte álmica, puedo observar que todo lo que me pone la vida delante, una y otra vez, como bien decías, no es fruto de la casualidad, sino que es una serie de causalidades. También, indudablemente, podríamos ahí hablar, ¿no? Tú y yo podríamos hablar largo y tendido muchas horas, de causas y efectos, etc., etc. Pero sobre todo quiero que quede claro que yo puedo tener un contacto directo y puedo llegar a la confianza cuando tengo claro que lo que yo estoy viviendo aquí, en este instante, aquí y ahora, no es para una retribución de este cuerpo físico, sino que va más allá. Este mismo instante que estamos viviendo tú y yo, Sergio, con todos los amigos y amigas que nos están viendo en este mismo instante es ya una experiencia de las almas, no de este cuerpo físico. Esto no es un beneficio para ninguno de nosotros. Esto es un enriquecimiento, una experiencia álmica que va para el beneficio de todos los seres. Y cuando podemos conectar con esa parte, cuando podemos conectar que todo lo que sucede, por indudablemente negativo que sea lo que estamos viviendo, va a una retribución mucho más profunda que simplemente la ganancia o la pérdida de este cuerpo físico, entonces ahí es cuando podemos empezar a hablar de que podemos vislumbrar, ¿no?, lo que es la confianza. Todo eso me venía ahí con tus palabras también, Sergio. Sí, es al final, evidentemente, tenemos el espíritu como lo más excelso y más sutil, que en definitiva es uno y está en cada uno de todos los seres y en todo lo que anima la existencia. Necesita un alma, ¿verdad? Un vehículo de consciencia para poder encarnar. El espíritu no puede llegar directamente y encajar dentro de un cuerpo físico, ¿verdad? Y evidentemente necesitamos una serie de vehículos, de los cuales has hecho tu mención, necesarios y a la vez relevantes e importantes para vivir la experiencia física. Es decir, esa alma que está unida al cuerpo causal y evidentemente además de los vehículos físicos, energéticos, mentales y emocionales, pues son vehículos de consciencia, no lo olvidemos. Es decir, para vivir la experiencia humana necesitamos que esos vehículos estén preparados para poder vivir, no olvidemos, la terrenalidad, pero siempre anclados teniendo claro que lo que estamos viviendo es una experiencia física desde lo espiritual, y eso lo tenemos que tener siempre, creo, que muy presentes, ¿no? Una experiencia pasajera, evidentemente puntual, donde no hay que rechazar los vehículos, no hay que rechazar ese cuerpo físico, tampoco hay que detestarlo ni machacarlo. Al revés, son vehículos de consciencia, hay que sutilizarlos, hay que alcalinizarlos, hay que equilibrarlos para que estén al servicio de la consciencia. Es verdad que la consciencia al final es el espectador, es ese espectador que no juzga,
que no etiqueta y que no valora la vida, simplemente observa, ¿verdad? Y que todo lo incluye. Y al final yo creo que es un elemento muy importante cuando uno confía de verdad, es decir, cuando se aparece y nace ese sentimiento inherente a nuestro ser, que es el confiar de verdad, es el soltarse, se acabaron los deseos. Yo sé que muchas veces en el mundo espiritual, o mejor dicho, en esto que se llama la New Age, del cual yo personalmente no comparto en absoluto, porque lo espiritual es espiritual, al final todo es espiritual y esto no hay modernidades ni antigüedades, siempre es en la eternidad, ¿verdad? Pero bueno, entendiendo un poco el concepto, se ha hecho mucho énfasis en que bueno, que hay que poder, en fin, desear no sé qué para no sé conseguir no sé cuánto, en proyectar nuestros deseos. Bueno, ahí entra un compendio de muchas cosas para, en fin, lograr aquello que te falta, cumplir todos tus sueños, etcétera, ¿no? Fíjate que al final detrás de eso, para mí, hay una clara desconfianza ante la vida, es decir, nuestro ser que está abierto a absolutamente todo, a incluir cualquier experiencia, lo único que nos ofrece es presencia. Es decir, estar presentes, estar atentos, estar serenos para que todo aquello que llega a nuestra vida, sea lo que sea, se pueda vivir en clave consciencial para nuestro desarrollo, ¿no? Es decir, todo lo que al final el pequeño yo, porque está vestido de espiritual, el pequeño yo busca sus tretas para seguirnos sujetando, ¿verdad? Es decir, viviendo la vida a través de nosotros. Se viste, pues, de muchas formas, ¿no? Y el ámbito espiritual, de hecho, es el que más dominio tiene sobre la persona, aunque uno no se dé cuenta. A veces pensamos que poniendo no sé qué tipo de mantras o cantando no sé qué y luego estar manteniendo la desconexión absoluta durante todo el día, el trabajo ya está todo hecho, ¿no? Cuando uno confía en la vida verdaderamente y fluye desde el sentimiento interno, se abandonan los deseos. Y si se abandonan los deseos, se abandonan las expectativas y uno se abre de verdad a la vida para recibir aquello que corresponde en tiempo y en forma. Y como sabemos que el camino del conocimiento de nosotros mismos implica una transformación importante en nuestras vidas, sabemos que ese estado vibracional va a ir subiendo inevitablemente. No es que sea bueno ni malo si uno está más sutil o más denso, cada uno tiene su proceso, evidentemente, pero sabemos que a medida que vamos sutilizándonos, es decir, que nos vamos acercándonos más a eso que somos verdaderamente, que ya lo somos, lo único que no lo percibimos, no nos damos cuenta, las experiencias que llegan a nuestras vidas pues tienen un sabor y una línea vibracional con ese estado de conciencia al que estamos en ese momento. Fíjate que al final, me acuerdo ahora mismo, me viene a la memoria lo que nos hablaban los estoicos, por ejemplo, de la confianza, ¿no? Y nos decían, oye, céntrate en aquello que depende de ti. Céntrate en lo que depende de ti y olvídate de lo que no depende de ti. Y es curioso porque en nuestro día a día gastamos mucha energía en lo que no depende de nosotros, queriendo controlar la vida. Y la vida, queridos amigos, y lo sabes tú muy bien, José María, no se puede sujetar. No se puede sujetar. No se puede controlar. La vida, esa vida que tú y yo somos y que todo es, nos susurra a instante tras instante que es impermanencia pura, que es transitoriedad, que es cambio, que no te quedes sentado en la misma silla cada día, a la misma hora, de la misma manera, porque la vida te enseña que a cada instante mueres y naces constantemente, que necesitamos cambios y transformaciones constantes, y ese es estar en línea con la vida, y todo lo que se aleje de esa forma de vivir la vida, de vivir en desapego, de vivir sin ataduras, pues la señal clara, la señal evidente de si en este punto de tu vida estás verdaderamente confiando en la vida, en sintonía, hay sufrimiento en tu vida
o hay paz interior? Yo creo que eso es fácil y sencillo de saber. Evidentemente que somos un cuerpo físico, mental, emocional y un ámbito energético, y no somos seres de piedra, ni tampoco somos máquinas, que si llega una experiencia terrenal, pues evidentemente que la sentimos, la integramos, la trabajamos y la transmutamos como corresponda. Pero luego volvemos otra vez al centro y vuelves a degustar ese sentimiento de paz, ese sentimiento de calma, de tranquilidad, y aparecen ahí ciertas virtudes que son álmicas, que son espirituales, inherentes a todo ser, que es el discernimiento, que es el ver las cosas como realmente son. Y a pesar de que todo el mundo pueda ir hacia un camino, hay algo en tu corazón que te dice, es por allí, sigue el camino, confía en la vida, te está mostrando, nos está mostrando alguna cosa a la vida. Si llega a eso, es porque en clave consciencial tiene un mensajito para ti. Y dirás, bueno, pero es que, en fin, es una experiencia intensa, es una experiencia dura, evidentemente, pero para la conciencia, para lo que verdaderamente eres, curiosamente, cuando desencarnes y integres todas y cada una de las experiencias que tengas que trasladar al Devachan, a eso que llamamos el cielo, y que iremos desarrollando en el tránsito, normalmente y habitualmente las experiencias más intensas que llegan a nuestras vidas son las que mayor jugo consciencial necesita y se alimenta nuestra alma, curiosamente. Es decir, por poner un ejemplo, podemos hacer una buena comida y pasarlo muy bien, pero en términos conscienciales a nuestra alma esa comida le interesa muy poco. Evidentemente que la integra, evidentemente que es una experiencia más, claro que sí, pero cuando llega la muerte de un ser querido, cuando llega una ruptura de pareja, cuando llega una enfermedad propia o la enfermedad de un ser querido, cuando un hijo, por lo que sea, nos pone patas arriba, ahí es donde nuestra alma se pone el mono de trabajo, hablando en términos coloquiales. Es donde podemos sacarle el verdadero jugo consciencial a todas esas experiencias. Y son evidentemente esas experiencias, aunque inicialmente las veamos cuesta arriba, las que nos impulsan verdaderamente a ponernos en línea y en sintonía con la vida, ¿verdad? Y ahí, de una forma casi sin darse cuenta, se acabaron los juicios, se acabaron las etiquetas, las valoraciones, el esto me gusta, el no me gusta, el me parece bien, el no me parece bien. Al final aparece ahí la luz de integrar todo lo que llega. Todo es como corresponde, pero eso no es pasividad, eso no es a veces bajar los brazos, que eso se confunde muchas veces cuando se habla de la confianza. De hecho, muchas veces cuando entramos en el ámbito espiritual llega eso de, bueno, todo está bien, bueno, me ha tocado a mí, pues, ¿qué voy a hacer? La resignación. La resignación no es confianza, es un bajar los brazos, es la negación, en definitiva, también de lo que uno está viviendo. La confianza lleva implícito también acción. Claro que lleva acción, no es no acción, no es pasividad. Como dicen los orientales, es una acción sin acción, curiosamente. Una acción que nace de otro lugar, de ese lugar del que estamos hablando y que apunta siempre al mismo sitio, nuestro corazón. Y ese es el que confía, y ese es el que sabe que todo es como corresponde, honestamente. Así es, Sergio. Desde luego que en esa parte, ¿no?, podemos unir esa parte de en la acción está la no acción y en la no acción está la acción. Es precisamente donde la filosofía oriental se basa, ¿no? Y curiosamente, cuando lo empiezas, primero lo lees y lees que resulta que en la no acción está la acción y en la acción está la no acción. Estuve un tiempo ahí, un poco ahí, discerniendo a ver qué significaba eso, ¿no? Y llegué a la conclusión y el sentido, ¿no? Pues claro, en la no acción y en la acción y la no acción está la presencia. O sea, en la presencia existe todo eso. Un estado de presencia ante algo
que la vida nos propone, como puede ser, podemos poner, ¿no? La pérdida de un hijo o la enfermedad de un hijo me ha llegado, algo como muy potente, ¿no? Una muerte así muy sentida de alguien, de decir, ¿cómo sostengo esta parte, ¿no? ¿Qué confianza puedo tener en la vida, ¿no? Cuando me arrebatan a un hijo pequeño, tal. Pongo esto en contexto porque, claro, en esta charla, desde luego que la confianza la vamos a abarcar en muchos ámbitos y uno de ellos, indudablemente, es la muerte, ¿no? Y tipos de muerte traumático, además, ¿no? Que te separan traumáticamente y fuertemente de un ser querido, ¿no? En donde, indudablemente, esta experiencia del pequeño yo que comentas, del ego, ¿no? Vive, ¿no? Muy cercana y en ese instante algo que nos provoca mucho dolor, el proceso automáticamente es de desconectar del dolor. Desconectamos del dolor por medio del rechazo, desconectamos del dolor por medio de la ira, por medio de la frustración, de la impotencia. Bueno, todos esos estados emocionales existen para para desvincularnos, ¿no? De ese momento de dolor tan intenso que además está justificado, ¿no? Está justificado en un plano mental, emocional, como fíjate lo que te ha pasado, esto es algo que es injusto, dónde está, qué tipo de vida vivimos, ¿no? Por no decir palabras más malsonantes en esta charla, ¿no? ¿Qué tipo de vida vivimos? ¿Qué tipo de Dios tenemos? Todas estas cosas, pero bueno, esto era para más charlas, ¿no? Pero indudablemente son planos mentales que hemos ido construyendo para salir de ese dolor tan profundo, ¿no? Pues no, ahí precisamente es cuando más conciencia tenemos que poner, cuando más presencia. Me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Cuando nuestra alma ahí se pone el mono de trabajo, ¿no? Donde ahí verdaderamente llega un proceso que te puede separar, te puede desfragmentar, ¿no? Desfragmentar la mente, desfragmentar todo. Y ahí es donde verdaderamente tengo que confiar en la vida. ¿Cómo puedo hacer ese proceso de confianza en la vida, ¿no? Pues precisamente cuando hablamos de que en la acción hay no acción y en la no acción es la acción, es precisamente el único momento de libre albedrío que podemos situarnos ahí. El único momento de libre albedrío es dónde me posiciono y cómo dirijo este dolor. El dolor va a estar, ¿no? Como decía nuestro gran maestro Buda, el dolor existe. Y el dolor existe, es inevitable, principalmente, ¿no? El sufrimiento es opcional. Entonces, nuestra sociedad hoy en día es una gran creadora de sufrimiento, porque el dolor no lo hemos creado nosotros. El dolor viene en muchas formas en esta vida existencial, ¿no? Pero no, vuelvo a repetir, no porque la vida sea algo negativo, sea algo malo, sea una justiciera, no, sino porque bien estamos hablando, ¿no? De que venimos a vivir una experiencia en un cuerpo álmico y venimos a vivirla a través de ese formato que es la vida. Sabemos, ¿no? Aunque luego lo olvidemos, pero sabemos que venimos a vivir, que nos vamos a sacar aquí 17 carreras, 3 doctorados y 400 máster, ¿no? Porque venimos a eso, ¿no? Al venir a esa experiencia y al estar en ese momento de dolor en un plano más humano, indudablemente voy a tener dos opciones. Tengo la opción de irme hacia el sufrimiento, ¿no? Y por lo tanto a la enajenación mental, a la desfragmentación mental y sumirme en ese sufrimiento y provocar mucho sufrimiento que además va a provocar un sufrimiento ajeno y eso va a provocar un sufrimiento en el inconsciente colectivo, o tengo libre albedrío en ese instante de poder dirigir mi mente a un estado presencial, a vivir, a vivir, a vivir la intensidad de ese dolor, a respirar la emoción, ¿no? A respirar ese momento que me ha dejado la pareja, que yo estaba con ella y iba hasta el final de mis días con ella y se ha ido, a respirar ese momento de esa traición que he sentido a nivel laboral porque he dado mi vida por una empresa y ahora me han echado cuando tenía casi 60 años, a vivir cualquier contexto, a vivir ese momento de que iba por la montaña tranquilamente y me he roto la tibia al peroné y ahora me tengo que pegar 2 meses quieto, a vivir muchos de esos momentos. ¿Hacia dónde oriento? ¿Hacia dónde va mi libre albedrío en ese instante? Y ahí es donde, precisamente, cuando dirijo esa presencia, que es una gran acción en la no acción, es una gran acción en la no acción, puedo tomar conciencia poco a poco de ese camino de la confianza, de ese camino que la vida me propone, ¿no? Que es, hagas o suceda lo que suceda, ten presente que esto no solo es una retribución para ti, porque para mí hay algo que es
importante decirlo, ¿no? En este sentido, porque la confianza se abre y se elabora en todos nosotros cuando empezamos a tener contacto con que aquí no estamos solos. No lo que vivimos va para nuestra, y utilizo mucho la palabra retribución, porque es algo como muy humano, la retribución personal. Es decir, todo lo que yo estoy viviendo, en tanto a nivel humano, pero sobre todo a nivel álmico-conciencial, va a un inconsciente. Podemos hablar de un inconsciente individual, de un inconsciente colectivo y un inconsciente universal. Y ahora también hasta multiversal, podríamos hablar, ¿no? Un inconsciente, ¿no? En muchos planos. Y por lo tanto, tengo que ser consecuente y consciente, ¿no? De que cada pensamiento, cada emoción que yo genero va a tener una manifestación. Va a tener una manifestación en un futuro próximo, en un futuro lejano. Pero que no solo tiene por qué en un momento dado, si es un pensamiento negativo, generar un desequilibrio hacia mí, ¿vale? O en un futuro próximo exclusivamente hacia mí, sino que va a ir a otros seres, a otras personas. De hecho, estamos viviendo un futuro ahora, en este momento, de un pasado, mejor dicho, estamos viviendo un presente de un pasado, ¿vale? Lleno de pensamientos como pensamientos desfragmentados, pensamientos inconscientes, pensamientos de ira, de rabia, de frustración, y es lo que se está manifestando hoy en día, ¿no? Como ya decía Buda, tú eres el hombre o la mujer, o tú eres hoy el hombre o la mujer que pensaste ayer, ¿no? Entonces, necesitamos de poder tomar conciencia de todo este ámbito que estamos ahora charlando aquí para poder establecer una guía directa, ¿no? Para este momento la confianza, ¿no? Me parece primordial. Sí, maravillosa la exposición que has hecho, José María. Yo quería rescatar varias cositas. La primera, cuando encarnamos, evidentemente, trabajamos y venimos con un plan álmico espiritual. Y ese plan álmico espiritual, en fin, conlleva una serie de peculiaridades. Es decir, ahí aparecen nuestros dones y talentos, aparecen las relaciones de causa y efecto, que venimos acumulando, evidentemente, de otras vidas, pero también aparecen ahí muchos lazos álmicos. Es decir, cuando encarnamos con grupos de almas. Esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando llegamos aquí, fruto de esa amnesia, ese velo, ¿verdad? Un velo, como no podía ser de otra manera, que tiene también su sentido. No llega porque sí, sino que el proceso de recuerdo de lo que somos y de lo que es, pues, en fin, tiene su proceso a medida que vamos desplegando experiencias, ¿no? Pero hacia donde quería llegar ahora, que muchas veces el pequeño yo tiende mucho a echar la culpa, ¿no? Es decir, ese mecanismo que emplea de separar, como decíamos, la experiencia de uno mismo y de la vida. Es decir, que todo aquello externo es lo que de alguna manera me está generando dolor y sufrimiento. Bien, la confianza en la vida, como hemos compartido, nos dice todo lo contrario, es decir, que la responsabilidad es la que tiene que ser el eje central y capital de nuestra existencia. 100% responsabilidad al final, ¿no? O sea, la diferencia creo que es clara. Pero hasta al punto donde yo quería ahora llegar, muchas veces esas experiencias que son interesantes en nuestras vidas, ese familiar que en un momento dado nos hace la puñeta, por decirlo de alguna manera, en fin, ese jefe que aparece en nuestras vidas, esa pareja que se cruza en unos años determinados. Bien, pues todas esas personas al final que se crean en sincronía, porque como decías tú, todo evidentemente está unido, es decir, no hay nada en la existencia que no pueda estar unido, pero todo es todo, es un tejido entrelazado, ¿verdad?, del que no solo la espiritualidad siempre ha compartido, sino también la ciencia de vanguardia nos pone encima de la mesa. Me acuerdo de la teoría de David Bohm, por ejemplo, ese orden implícito, ¿verdad?, de lo que vemos, lo externo, lleva consigo siempre un orden interno, ¿verdad? Es decir, lo que ven nuestros ojos, de alguna manera, aunque no lo percibamos, tiene siempre en su subyacente una interconexión. Todo está unido y todo está entrelazado en sí mismo, ¿no? Pero fíjate que esas almas que llegan a nuestras vidas, que a veces nos regalan una experiencia, aunque no la percibimos como tal, no dejan de ser pactos álmicos, no dejan de ser pactos de amor. Es decir, aquí lo que reina en la existencia, como no puede ser de otra manera, es el amor supremo, el amor excelso.
No el amor de Hollywood, ni el amor de emocional, ni el amor sentimental. Eso no es amor. El amor de verdad, la fragancia, la esencia de lo que realmente somos, ¿verdad? Y a veces esos pactos de amor llevan implícitos eso. Llevan implícito una traición, llevan implícito un desencarnar. Me acuerdo de esos niños que con 2 meses de vida desencarnan con una enfermedad terminal y gracias a esa alma que decide vivir esa experiencia, los padres tienen una oportunidad de oro muchas veces para impulsar su proceso de consciencia, ¿no? Bueno, lo podríamos hacer extensible a muchas de las experiencias que aparecen en nuestro día a día, ¿no? Por tanto, tengamos siempre presente que esa persona que llega a tu vida, esa situación que llega a nuestra experiencia, no es que, en fin, que pasaba por allí y, bueno, de alguna manera, no. Allí hay una cocreación directa y clarísima que tiene que ver, evidentemente, con esas almas y con esos pactos que están ahí, evidentemente, entrelazados. Fíjate que hay una virtud que me gustaría destacar para materializar, para llegar a esa confianza al terreno del día a día. Y recuerdo, por ejemplo, los que habéis tenido la oportunidad, por ejemplo, de viajar por Oriente, principalmente en Japón. En Japón existe el famoso Parque de los Bambús. Es un parque maravilloso donde uno puede observar la belleza del bambú. El bambú, sabéis que es uno de los pilares, unas figuras insigne, por ejemplo, del taoísmo. Y es una planta o un árbol que tiene unos rasgos maravillosos que en términos conscienciales nos acerca verdaderamente a lo que es la confianza en la vida. Podemos plantar un bambú. Ese bambú tarda 7 años en germinar. Va haciendo su proceso en silencio, gracias al prana, al agua, al trabajo de los elementales. 7 años en silencio, 7 años en estado meditativo. Parece que allí no haya nada, pero en lo subyacente, en lo interno, allí se está cociendo algo, ¿verdad? Y curiosamente, esa semillita a los 7 años empieza a germinar, empieza a crecer, y se convierte con mucha paciencia, y ahí es una de las virtudes que tenemos que materializar en nuestro día a día, una virtud que nos implica sabiduría y ciencia, paz, ciencia, equilibrio y sabiduría. Ese bambú progresivamente, con el paso de los días, con el paso de las semanas, consigue alcanzar una altura, en algunos casos, de hasta 50 metros. Es decir, ese ser que llevaba 7 años en silencio, madurando, posicionándose a todos los niveles, luego es capaz de levantarse, de transformarse directamente y alcanzar esa plenitud, ¿verdad? Pero lo curioso del bambú es que no solo es la belleza de ver el proceso, sino que nos invita en esa línea de la confianza a tener presente que estando sujeto, estando unido a ese fluir de la propia confianza, el bambú nos dice fortaleza y flexibilidad. El bambú nos refleja eso, fortaleza que la tenemos todo ser humano, y nos dice la tradición, no hay ni una sola experiencia, ni una sola, por más dura, por más cruel que podamos pensar, que si llega a tu vida no seas capaz de sostener. Si llega a tu vida es porque estás en disposición de sostenerla. Por tanto, ahí tenemos la fortaleza, esa fortaleza que todos atesoramos y la hemos vivido, que cuando llega en un momento duro sacamos a veces una fuerza que ni tan siquiera uno se da cuenta casi, porque ya es inherente, ¿verdad?, que viene de dentro, de nuestras entrañas. Y lo segundo es la flexibilidad, es decir, la confianza en la vida nos invita a que andemos por la vida con esa flexibilidad. Lo que hace el bambú, fíjate que con 50 metros de altura, si el bambú fuera un elemento rígido, automáticamente, ¿qué haría? Se vendría abajo. Es decir, esa flexibilidad es el estar alineado con la vida,
de decir, oye, hoy llueve, pues gocemos de la lluvia. Hoy sale el sol, pues gocemos del sol. Esa es la flexibilidad que necesitamos muchas veces en nuestro día a día. Es integrar. Y eso es lo que nos cuesta, en definitiva, porque estamos muy acostumbrados a vivir desde el yo, y el yo que hace excluye. El yo es rígido porque está sujeto a un sistema de creencias. Está sujeto a los dogmas, esos dogmas que, pues lamentablemente o agraciadamente, hemos construido y que poco a poco, en esa desidentificación, pues tenemos que ir soltando, desaprendiendo aquello que aprendimos, que en definitiva es conocimiento. Porque es curioso, es un conocimiento, es verdad que lo hemos automatizado, ya lo hemos, en fin, grabado en nuestro subconsciente, y es el subconsciente, de alguna manera, esos patrones, esos hábitos, los que vive la vida a través de nosotros. Pero, en definitiva, eso es simplemente información, es conocimiento efímero, porque ese conocimiento se puede sustituir por otro, ¿verdad? Por tanto, nos invita la paciencia a revisarnos constantemente y a ver dónde están esos patrones nuestros de rigidez, de intolerancia, de falta de respeto, ¿verdad? De defender esas posiciones duras en nuestras vidas, que luego, curiosamente, cuando pasan unos años defendemos todo lo contrario. Es decir, al final, bueno, pues oye, no, es que las cosas tienen que ser de esta manera. Bueno, bien, pues revisa muy bien tu vida, porque eso que aparentemente rechazas, pues dentro de unos años, evidentemente, pues cambiarás de parecer. Y esa es la gracia. Y finalmente, hablabas de ese famoso inconsciente colectivo, que al final también es responsabilidad nuestra. La consciencia, de la misma manera que hay un inconsciente colectivo, también tenemos un consciente colectivo. Y es ahí, en ese consciente colectivo, en el que debemos apuntar a través de nuestra consciencia, a través de nuestras buenas obras, a través de plasmar eso que somos en nuestro día a día. Y es que no hay que hacer grandes historias, sino es vivir desde ese centro, es prestar esa atención constante a nosotros mismos, es abrirnos a la vida, es ser compasivo, es ser tolerante. Todo eso es vivir desde lo que somos. Y por tanto, cuando ponemos la consciencia en nuestras vidas y plasmamos eso que somos, lo que también estamos haciendo no solo es una retribución propia, evidentemente, sino que estamos sumando a ese consciente colectivo, a esa masa crítica que necesitamos también, y más en estos momentos que corren, a que muchas personas también puedan nutrirse de nuestra vida y de nuestro ejemplo, ¿verdad? Como decía el maestro, por sus obras lo reconoceréis. Pues ahí tenemos cada día una oportunidad de oro, ¿verdad?, para dar la mejor versión de nosotros mismos y aportar a ese consciente colectivo. Con todo lo que me comentas, Sergio, totalmente de acuerdo, vamos, en todo este sentido, ¿no? Y ya para concluir un poquito, que ya queda poco. Ya está. Nos metemos y ya queda poquito. Entonces, hay una parte que explicar o sentir, ¿no? Explicar un poco qué es la duda. La duda. ¿No? Como dice el dicho, ¿no? La duda mata. ¿No? Entonces, para mí hay una parte que es importante que ya empecemos a sentar, ¿no? Estamos en un año 2022 y los próximos 2023 y 2024 van a venir muy fuertes en el sentido de cómo nos establecemos en la confianza interna en cada uno de nosotros mismos. Esa duda que nos han implantado desde bien chiquititos, ¿no? Desde prácticamente, posiblemente desde un claustro materno, porque nuestros papás pues han hecho todo lo que han podido, pero han vivido lo que han vivido. Y nosotros salimos con una serie de improntas, ¿no? Y vivimos en una sociedad de competición, en una sociedad donde te determina el éxito o el fracaso, ¿no? Que son polaridades que no son nada importantes, ¿no? Como decían los estoicos, hazle el mismo caso al éxito que al fracaso, ¿no? Por lo tanto, sobre todo, que quede ya un pozo, ¿no? De esta charla, que quede un pozo ahí, de que realmente ya somos, de que la confianza en nosotros depende, ¿no? De un sentir interno
más allá, por supuesto, de lo que hemos comentado ya de perfilar, de sentir, de ver todo lo que no somos, de empezar a observar, ¿no? De que nuestro pensamiento crea. Ya no es algo que digamos, ¿no? Desde un plano a lo mejor no comprobado, sino ya en física aplicada inclusive, no solo en física cuántica, ¿no? Sino en física aplicada, ¿no? Dijéramos una física un poquito más sesgada por el veo y creo, ¿no? Ahí están descubriendo ya la división de las partículas, ¿no? Cómo dos átomos se desdoblan, ¿no? Y ya pues los trabajos de Jean-Pierre Garnier, ¿no? En todo ese sentido, ¿no? Y eso nos hace ver, ¿no? Como si hay un plano de partículas, ¿no? Elementales que se desdoblan, indudablemente nosotros tenemos planos desdoblados también, ¿no? Pero sobre todo esos planos, que podemos llamar dimensiones y demás, tenemos que tener en cuenta, cuando entendemos eso, que nuestro pensamiento crea. Yo soy, en ese sentido, bastante directo, ¿no? Porque es importante que en nuestro día a día hay una práctica, por supuesto, una práctica de interiorización, de escucha, la respiración, de atención, concentración, que con el tiempo podemos llegar a la meditación. Y por supuesto, como bien explicabas antes, ¿no? Luego la práctica en el día a día fuera de esto, ¿no? No podemos establecer un claro camino hacia la confianza si previamente yo no puedo liberarme de la duda. O sea, si yo estoy todo el día en un pensamiento de duda, no sé si esto va bien, no sé si esto me va a salir, no sé si esto lo puedo hacer. Es decir, si yo estoy en un planteamiento así y no le pongo un orden a mis pensamientos, emociones, va a ser muy difícil que yo pueda alcanzar un espacio de confianza. Es tremendamente complicado. Necesito dirigir el qué, pues dirigir la mente, ¿no? Como bien tú y yo sabemos, Sergio, pues, la mente fisiológica, la fisiología de la mente es pensar, ¿no? O por lo menos la mente racional, ¿no? De los diferentes planos de la mente, pues la mente racional, que es la que más nos gobierna, es pensar. Entonces, realmente el pensamiento no vamos a poder pararlo. Puede haber un espacio de meditación en que lo pares, pero en el momento que sales de la meditación va a actuar de nuevo, ¿no? En el caso de que llegues en un momento dado a pararlo en la meditación. Entonces, pero necesito un entrenamiento, ¿no? O sea, yo no voy a correr una maratón de 42 kilómetros si todos los días no salgo a entrenarme un poco. Entonces, si yo no me entreno un poco todos los días, es muy difícil que luego en el día a día pueda dirigir mi pensamiento-emoción. Me enrosco en el pensamiento-emoción, me enrosco en el pensamiento-emoción de los demás, hablamos en connotaciones indudablemente más negativas, que son las que nos perturban, y por lo tanto creo permanentemente esa proyección futura que es una duda, una indecisión y una inseguridad permanente. Entonces, me hablan de medios, me hablan desde los medios de desinformación con telediarios y me meten de todo en la cabeza. Me hablan, leo en periódicos otro medio de desinformación, me llegan de gobiernos de otro medio de desinformación y manipulación. Entonces, ahí es donde meten directamente sobre la zona de flotación un proceso de desconfianza que yo nunca voy a poder transmutar si previamente no hay una escucha interna, ¿no? Entonces, la duda para mí es algo que se nos ha creado desde muy chiquitines, que la llevamos a cuestas y que en el día a día la podemos de alguna manera transmutar, ¿no? Cuando hay una escucha interna directa, ¿no? Y hay espacios de silencio para poder crear rutas nuevas, rutas neuronales nuevas, ¿no? Hay rutas neuronales que llevamos toda la vida y rutas neuronales nuevas. Entonces, como si yo me voy, yo que hago viajes de Cádiz a Zaragoza, pues sigo siempre la misma carretera, la A5, pero de repente sacan yo qué sé, la A7, ¿no? Que va más recta, que es más cómoda, que no hay tantas curvas y que voy mucho más flexible, ¿no? Como bien decías antes, y con menos tensión. Pero como estoy acostumbrado a coger siempre la A5, ¿vale? Pues entonces sigo siempre la misma ruta, ¿no? Entonces, llega un momento en que si yo tengo una escucha interna, tengo flexibilidad y confianza, digo, va, pues me voy a atrever y me voy a meter por donde no sé, aunque el primer día me pierda, ¿no? Entonces, en este momento, esa parte interna, ¿no? sobre el soltar la duda es necesaria para el tema de la confianza, ¿no? Sí, ineludiblemente, y más en esta sociedad que lamentablemente, diría ya, en los últimos lustros ha matado a Dios. Es decir, ha matado a lo trascendente. El ser humano actual, y ya lo apuntaba Nietzsche muy bien, ha matado a Dios.
Y matar a Dios significa matar lo trascendente. Y es decir, cuando matas lo que realmente eres, es decir, lo que tú eres, en fin, ya ni pasa en tu cotidianidad, pasa desapercibido, pero es que ya ni eso, porque realmente es que lo niegas verdaderamente. Cuando niegas lo trascendente, pues evidentemente todos los inputs que vienen de fuera los haces propios. Y al final es eso que tú decías muy bien, esa duda. A mí me gusta como ubicarla en dos tipos de dudas. La duda terrenal de la que tú comentabas y expresabas también, que es la que dirige de alguna manera el funcionamiento de la vida de una gran parte de la humanidad, pero también es verdad que hay una duda existencial de las cuales está presente en nuestras vidas y esa duda nos hace también crecer. Es esa duda interior de decir quién soy, hacia dónde voy, pero fíjate que esa duda existencial que también nos impulsa y nos hace crecer, lo que pone en marcha no es a esa mente concreta y parlanchina del pensamiento concreto, sino ya pone otra vez en marcha que es hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que cultivar y sembrar lo que tiene que ver con lo trascendente, lo que tiene que ver con lo sutil, lo que tiene que ver con el pensamiento abstracto, ¿sí? Ese mana superior del que hablaban los antiguos, que es esa forma de pensamiento superior, ¿verdad? Y esa forma de pensamiento superior, pues en la cotidianidad se manifiesta a través de nuestros dones, a través de nuestros talentos, a través del arte, a través de la creatividad, en fin, a través de todas esas capacidades que no tienen que ver con la rutinidad del día a día, de los quehaceres, de los automatismos, sino que nos llevan a un espacio-tiempo donde percibes claramente que desaparece todo, ¿verdad? Es decir, el que se pone delante de un lienzo, al final queda exhorto, entra en ese samadhi profundo y no está pintando él, está pintando su ser que se expresa a través de él. Ahí desaparece el tiempo, desaparece evidentemente el espacio porque no existen, como bien sabemos, y ahí se expresa, ¿verdad? Por tanto, ese es el cultivo de lo trascendente que tiene que estar y tiene que estar muy presente en nuestro día a día, no solo en un espacio momentáneo y pasajero del día, no me siento un ratito y en silencio, sino que el trabajo interesante, más allá de ese espacio, evidentemente, que tiene que estar ineludiblemente, es mantener la atención, mantener la autoobservación constante para observar qué es lo que pasa, qué es lo que llega a la consciencia, sean pensamientos y sean emociones, y observarnos de esa forma para seguir evolucionando y seguir integrando. Toda experiencia que llega a la consciencia, de la forma en la que sea, merece ser vivida. Y si llega, es porque debe ser vivida, insisto. Y es ahí donde está, creo que, verdaderamente el devenir del ser humano, en ir dando pasitos, evidentemente, cada uno a su ritmo, desde una posición serena, desde una posición tranquila, y entregándose a la vida. Y ese para mí es mi mensaje final. Vamos de una vez por todas, cada uno en la situación que esté, entregarnos a la vida, ponernos al servicio de la vida, insisto, que yo soy, que tú eres y que todo es, y que, en fin, y eso lleva consigo un contento, un agradecimiento, una gratitud a vivir experiencias. Y ya está, y se acabaron esas quejas, se acabaron esas culpas y empezamos a confiar en la vida. Y cuando confiamos en la vida estamos confiando en nosotros mismos. Es que eso va de la mano. Es que yo no puedo no confiar en mí como ser humano y confiar luego en la vida. Es que somos lo mismo. Es decir, en la misma proporción que yo confío en lo que yo soy, yo estoy confiando en la vida. Porque hay unidad, como no puede ser de otra manera. No puedo no confiar en mí, no, yo es que desconfío de mí, porque bueno, en fin, y luego sí, confío, no, es que no funciona así. Por tanto, mi mensaje final, vamos a abrirnos a la vida, vamos a entregarnos a ella con alegría, con pasión y en fin, pues sabiendo que, insisto, lo que llegue, llegará en tiempo y en forma, y si llega, merece ser vivida con la máxima intensidad
no quiere decir que vayamos deprisa, sino vivirlo con plenitud y paciencia, evidentemente. Con lo cual, un fuerte abrazo, querido José María, y por supuesto, para todos nuestros amigos, seguiríamos largo y tendido, pero lo vamos a dejar quizás para otra entrega, ¿no? Es así, Sergio, así. Que así sea, que así sea. Esa Así flexibilidad, ese fluir con la vida, que indudablemente es la unicidad y no hay otra manera. Pues muchas gracias a todos, amigas y amigos que nos habéis acompañado, ¿no? Porque una de las cosas que me gusta agradecer mucho es que nos hayáis confiado vuestro tiempo, que es algo muy valioso en la vida, yo creo que lo más valioso que tenemos en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Así que muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias, Sergio. Esta va a ser la primera de muchas que me ha encantado porque los compartires, ¿no? Es lo que nos enriquecen, ¿no? A todos. Igualmente, así es. Seguimos caminando, seguimos dando pasitos, y pasito que tú das o pasito que yo doy o pasito que dan nuestros amigos que están en este aquí ahora y los que estarán en otro presente continuo, ¿verdad? Pues son pasitos que de alguna manera todos recibimos, y ese es el caminito que tenemos que recorrer todos, y confiando en la vida, pero de verdad, confiando, sin resistencias y sin mirar de reojo, ¿verdad? Que al pequeño yo le gusta mucho decir, sí, yo confío, pero, no existen los peros, sin condiciones. No existe. Aquí ya, como ya hablaremos de otras, a morir, que hemos venido a eso. Así es, así es. Un abrazo grande y muchísimas gracias fuerte a todos. Gracias Igualmente, a todos. gracias. Gracias. Feliz día. Gracias.